La tarde del martes, a las puertas de un día festivo, mañana día 1 de mayo, Día del Trabajador. Sean bienvenidos, un placer como siempre acompañarles. Hay unas cuantas cositas que contarles en esta hora y media que tenemos por delante. La primera de ellas es una invitación, lo hace el alcalde en persona, yo me adelanto un poquito, o mejor que lo hagan las imágenes, que hablan por sí solas de un acontecimiento histórico, una recreación histórica que da lugar este fin de semana, un año más, es la tercera edición de Canteros y Caciques en la lucha por el mármol. 3, 4 y 5 de mayo en el municipio de Macael. Vamos a verlo. En el aire resuenan sonidos que nos transportan 100 años atrás a las canteras de mármol. Mazos, punteros, gradinas y cinceles en manos de los canteros que arrancaban a pulmón el mármol de las entrañas de la tierra. Es solo una muestra de la fiesta Canteros y Caciques en la lucha por el mármol. Una recreación histórica que conmemora la lucha de los canteros y sus familias desde 1919 hasta 1947 para recuperar el carácter público de sus canteras comunales ante el intento de privatización de los caciques locales. Durante 3 días, las calles de Macael se transforman al fundirse el pasado y el presente en un ambiente lúdico que combina historia, cultura y diversión. Todo Macael se convierte en un original escenario donde sus habitantes recrean la vida y lucha de sus antepasados con una emoción. Es un acontecimiento a la hora que no se pueden perder, es como estar presente en el rodaje de una película. Es todo atrezo, un espectáculo guionizado, y la verdad que, en fin, yo no he estado todavía, os estaba hablando con el alcalde que posiblemente este fin de semana acuda por primera vez, y no es lo mismo, me decía, no es lo mismo ver las imágenes, que las imágenes hablan por sí solas, pero una vez que estás allí, esto cambia, ya lo creo que sí. Raúl Martínez, alcalde de Macael, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esto que comenzó, la tercera edición hace un par de años, como una apuesta, una aventura, a ver qué tal, recordar y rescatar del pasado un hecho histórico, pues se va afianzando. Estábamos hablando, me comentabas, Raúl, que el pasado año en total unas 20.000 personas, días concretos, días muy puntuales, unas 7.000 personas aproximadamente que se acercaban a Macael, ¿no? Pues sí, no está mal. No está mal. Eso quiere decir que lo que hacemos le gusta a la gente y el boca a boca es nuestro mejor aval. Al final lo que pretendemos es que nuestra recreación histórica se convierta en un activo de la provincia de Almería en lo que turismo y cultura se refiere. Ya lo está siendo, pero queremos que sea, digamos, el activo turístico de interior más importante de la provincia y que sume con el resto de activos que tiene nuestra provincia, ¿no? Nuestra recreación histórica es singular, recreaciones históricas con todos los respetos hay muchas y muy variadas, pero la que hacemos en Macael es estrictamente de un hecho que ocurrió en Macael y solamente en Macael en el año 1919 hasta el año 1947. Y eso, sumado al rigor histórico, a la gastronomía y al ocio, a la diversión que ofrecemos allí, hace que tenga esta repercusión tan importante para nosotros. Ya lo creo. Me acuerdo, el año pasado lo comentabas, alcalde, pero por recordar un poco de dónde el origen de esta historia, que antes me lo comentabas a mí, pero sobre todo para que la gente en casa sepa de dónde arranca este hecho histórico. 1919, 1947, 28 años de disputas, que arranca por una conversación donde alguien apuesta una peseta más de lo que, el valor de una cantera, y ahí arranca un poco la historia, ¿no? Pues sí, hubo un intento por parte de los caciques locales de la época de privatizar las canteras por años determinados, cuando de toda la vida las canteras de Macael han sido del pueblo, pertenecían al pueblo y la regentaba, en este caso, el ayuntamiento, como es ahora en la actualidad. Pues bien, se hizo una subasta pública y por una peseta ganó la persona que no se esperaba que la iba a ganar. Eso condujo en una guerra entre familias poderosas de la época, y evidentemente también condujo a años muy negros y años de muchas penurias para los canteros de la época de Macael, que lucharon incansablemente junto con el alcalde Maximiliano, y en el año 47 la justicia le da la razón al pueblo de Macael y le devuelve el carácter comunal de sus canteras. Esto es lo que recreamos desde los ojos de una pareja joven, que son Paco e Isabel, que se conocen, que se casan, durante esos 27 años tienen familia y luchan por recuperar esas canteras, ese oficio de Macael, acompañado, como digo, de gastronomía,
acompañado de música, acompañado de diversión y acompañado de un atrezo único en la provincia de Almería. Yo creo que sí. Por curiosidad, en ese hecho histórico, en esa lucha por el mármol, hubo muertos, hubo sangre de por medio, o no llegó a tanto esto. Hubo algún asesinato ¿Sí? Que se representa desde el año pasado en la recreación histórica. Todos los años metemos escenas nuevas. No sabemos si exactamente por el hecho en cuestión en sí, pero sí es cierto que en esos 27 años que tengamos conocimiento hubo 2 asesinatos en Macael. Escenas nuevas. Recuerdo el pasado 6 de abril, aquí en la capital almeriense, estuve hablando con Paco Orduña, el responsable de turismo del Ayuntamiento de Macael. Se llevó a cabo una pequeña muestra de esta recreación histórica. Me estaba comentando el alcalde que también era algo novedoso, ¿no? Los canteros que llegaban de Macael y su familia llegaban hasta la capital para pedir ayuda al gobernador de entonces, un señor que se llamaba Martín Pich, ¿no? El gobernador del año 1922, ¿no? Sí, como saben, nos gusta introducir todos los años alguna novedad, porque si no sería repetitivo, y este año hemos creado esta escena nueva, que fue una escena que ocurrió en la realidad, y es que el pueblo de Macael se desplazaba a ver al gobernador civil para pedirle que mediase la resolución del pleito a favor del pueblo de Macael. Lo reprodujimos la primera vez en Almería, aquí el del paseo, el día 6 de abril, y esta vez se verá también en Macael por primera vez. Estupendo. Bueno, estas imágenes que estamos mostrando es un pequeño vídeo recopilatorio de lo que dio de sí la pasada edición. Se presentaba en Fitur a primeros de año, en enero. Lo de interés turístico nacional, esto es algo en lo que se está trabajando. Me comentaba el alcalde que hace falta 3 ediciones, o sea que a partir de esta edición, de este fin de semana, para el próximo año, posiblemente pues se pida este reconocimiento, ¿no? Vamos a empezar por el de la comunidad autónoma, interés turístico regional, y a partir de ahí lucharemos por conseguir el nacional. Lo más importante es que seguramente todos los que nos estén viendo esta tarde hayan oído o hayan escuchado de la recreación histórica de Macael, de una forma positiva, seguro. Lo más importante es que, si les pica la curiosidad, que el próximo fin de semana, el 3, 4 y 5, se acerquen y lo vean por sus propios ojos, porque muchos amigos que han venido de la capital, que nos han acompañado en las ediciones anteriores, lo decían. Dice, mira, cuando hablabas de la recreación histórica nos imaginábamos que era un evento grande, pero cuando te pones aquí es que parece que venimos a la primera parte del siglo pasado, al Macael de esa primera parte. Impresiona muchísimo. Ya lo creo. Imágenes. A mí lo que me llama mucho la atención es la implicación del pueblo. Ponía el símil del rodaje de una película, porque en ocasiones parece esto, ¿no? De la cantidad de extras, el atrezo que conlleva llevar a cabo esta recreación histórica. En fin, aquí hay una inversión importante. Hombre, la inversión es muy importante por parte del ayuntamiento, también por parte de los vecinos que se caracterizan, que se compran su traje o se lo hacen. Estamos más de 300 personas en la organización, todos son vecinos del pueblo, que lo hacen de forma altruista, unos 70 actores, el resto figurantes y colaboradores, y más de 1.500 personas caracterizadas para la ocasión, con lo cual es un evento difícil de ver algo similar en otra parte de España, y como decía, basándose en un hecho único, que a la vez de ver la representación teatral, que es importante enseñar nuestra raíz y nuestra historia, pues uno puede disfrutar de etapas típicas tradicionales de la época, como pueden ser la fritada de conejo, las migas de matanza, el puchero de trigo, el rinrán, y todo eso lo puede estar tomando uno acompañado de un vino, de una cerveza, viendo lo que transcurre a su alrededor, porque algunas de las escenas también transcurren alrededor del público, en la cantera, en todos los escenarios que están repartidos por los más de 10.000 metros de recinto que tenemos. Y bueno, y también hasta llegada la noche pues se puede tomar uno allí algún cubata o las típicas copas de anís con los dulces almendrados de la época. Incluso quedarse a dormir. Yo no sé con la ocupación hotelera si está todo reservado. Sí, no. Pero sí hay alguna posibilidad de quedarse para luego no tener que conducir y quedarse en Macael a dormir y disfrutar del día. La música va a sonar en directo. Había una radio, de la época muy famosa, que era la Radio Topolina. Se ha convertido en orquesta, que va a estar presente también, ¿no? Sí, este año queríamos reforzar la parte lúdica ya nocturna, y para la ocasión tenemos la banda de Guerra de la Legión. El viernes por la tarde nos acompaña en el desfile y tocará algunas piezas. El viernes por la noche tenemos a O-Sister, que es la banda más reconocida a nivel europeo de swing y jazz, que tiene muchos premios, como digo, está muy reconocida. Son sevillanos y serán la actuación estelar del viernes por la noche. Y el sábado por la noche tenemos a la Radio Orquesta Topolino, que los que tenemos ya algunos añitos, los recordaremos que hasta mediados de los 80 era una banda muy reconocida que versionaba temas de los años 40, 50,
y 30, ¿no? Entonces creemos que es lo más adecuado para nuestra recreación que suene la música que sonaba en aquellos años, claro, y hecho con una banda de renombre como es la Radio Orquesta Topolino. Y eso en mitad de la plaza, digamos, la fiesta popular, ¿no? Sí, eso que había en aquellos. Allí hemos recreado, en aquellos decorados hemos recreado el ayuntamiento de la época, la iglesia de la época, los 6-7 bares de la época que había en aquel momento, la tienda nueva, el sindicato de canteros, el taller del dote y una cantera hecha de mármol, pero in situ recreada para la ocasión desde hace 3 años que se encuentra allí. Todo transcurre en todos esos escenarios y la verdad es que uno cuando llega allí pues se encuentra en el Macael de 1919, incluso este año para estas verbenas hemos instalado, bueno, pues las típicas bombillas de aquella época de verbena antigua de pueblo que daban poquita luz pero que decoraban mucho, pues bueno, también lo tenemos este año preparado como novedad para que disfrutemos de ello, y un par de decorados más que es el lavadero y el patio del colegio, donde se hará también alguna escena y nos hará las labores de ludoteca para esas familias que quieran acompañarnos con niños, pues puedan despreocuparse y disfrutar un poquito y que estén atendidos. ¿El alcalde se va a caracterizar de alguna forma? Sí, yo llevo ya 3 años saliendo de Guardia Civil, de 1919 y de 1947, y allí hacemos el papel. Hay que colaborar, evidentemente. Sí, hombre, uno más, evidentemente. Sí, un proyecto que uno se cree desde el principio y que uno más del pueblo que tiene que participar. Por curiosidad, Raúl, de aquellas 2 familias de canteros y caciques, los originarios de este conflicto, imagino que hay parientes, ¿no? Hay nuevas generaciones. ¿Existen tanto todavía en el pueblo? ¿Están presentes? Pues yo tengo relación personal y de amistad con algunos descendientes de uno de ellos, sí. ¿Y qué tal? ¿Hay buen rollo entre familias? Evidentemente la historia ha cambiado. Está claro. Tampoco, aquí tiene una parte de ficción, porque la realidad es que tampoco es que en Macael no existían caciques de por sí, no era un pueblo rico como otras capitales que, bueno, que había burgueses, por así decirlo. En Macael no ocurría eso. Lo que pasa es que los terrenos donde se alojaban las canteras eran propiedad de estas personas y ellos decían que si el terreno era de ellos, pues lo que había debajo también. Todos sabemos que el subsuelo es del Estado y no funciona eso así. Pero bueno, no era realmente... Nosotros lo hemos visto y hay que darle una parte de ficción y una parte teatral que sea llamativa, pues para que adorne un poco. La realidad, el hecho más llamativo, pues sí es verdad que fueron esos años de penuria y la subasta en sí, que por, bueno, pues esas triquiñuelas de la vida y de la gente que es pilla, pues por una peseta fue capaz de levantársela una persona a otra. Esa es un ejemplo más de la picaresca española. Española, correcto. ¿Verdad? Bueno, cabe recordar también, yo creo que merecido, que la empresa Cuber Producciones, con presencia en Almería, el Teatro Cervantes, que es quien lo gestiona, también colaborando con el Ayuntamiento de Macael, y la figura de Quiquín Fernández, ¿no? Que lo conocemos como monologuista, pero lleva muchos años en el mundo del teatro, en el mundo de la publicidad, y es la persona que está al frente de la producción. Y esto conlleva un trabajo brutal, ¿eh? Esto que decirlo, esto no se hace en 4 días. No, la verdad es que Quiquín hace un trabajo fundamental, Cuber también, por eso ya es el 2º año que está tirando de la producción teatral. Quiquín es el director teatral y artístico, y al final dirigir a 60-70 personas amateur, que normalmente el resto del año no hacen teatro, y que lo hagan como lo hacen, dice mucho de ellos y del director y de Quiquín, de esa enseñanza y de esa empeño que le pone en hacer las cosas bien. Claro. Desde luego, parte de nuestro éxito es esas personas de Macael que desde el primer momento creyeron en el proyecto y se tiraron a la piscina con nosotros para hacer algo realidad, que no era otra cosa que explicarle a las generaciones nuevas de dónde venimos y qué es el oficio de ser cantero en Macael tan duro. Por eso Macael tiene la personalidad que tiene, tan arraigada y tan característica, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, se funden pasado y presente en un ambiente lúdico donde hay un poco de todo: historia, cultura, diversión, y esperan su visita. Viernes 3, sábado 4, domingo 5, durante 3 días. La 3ª edición de esta recreación histórica, Canteros y Caciques en la lucha por el mármol. Gracias, alcalde, por su presencia aquí en este plató. Muchas gracias por invitarnos y no olvidéis, el 3, 4 y 5 de mayo, próximo fin de semana, en Macael tienen una cita que seguro que no se van a repetir. Aquí está toda la información de lo que ha de sí esta cita. Gracias, hasta la próxima. La pasada semana, quiero recordar que fue el viernes, antes de despedir la semana, le dimos un pequeño avance de unas jornadas, me parecen muy interesantes, cuando menos innovadoras, por lo menos en la provincia de Almería, que habla de delitos de odio, pero delitos de odio dirigidos a personas muy concretas. Jornadas de prevención e identificación de delitos de odio y discriminación en personas con discapacidad y o en situación de dependencia. Ese es el título un poco más extenso. Han comenzado esta misma tarde en el Salón de Actos de la Fundación Unicaja, en el Paseo de Almería, donde acudimos en la primera salida al exterior. Juan Domínguez, bienvenido, buenas tardes. Adelante.
Sí, Joaquín, efectivamente, a las puertas del Salón de Actos de la Fundación de Unicaja nos encontramos sencillamente porque hace unos instantes acaban de empezar estas jornadas sobre delitos de odio. Ya tuvimos el otro día invitados allí en el programa de Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión, y el primer ponente de esta tarde es la persona a la que vamos a saludar y que tenemos la suerte de que nos atienda aquí en el programa. Es David Calvo y es fiscal especializado en delitos de odio. David, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y muchas gracias por dedicarnos estos minutillos. Un placer. Bueno, leo por aquí el título de la conferencia: Delitos de odio y discriminación en el Código Penal. Exacto. En la Fiscalía, en nuestro ADN, llevamos básicamente defender a colectivos de personas necesitadas, que sean más débiles, necesitadas de protección, en definitiva. Y decidimos en la Fiscalía Española organizarnos de manera que en cada provincia haya un delegado encargado de llevar estos temas de delito de odio. Son delitos que se fundan en la discriminación, porque cuando cometemos un hecho por motivos meramente discriminatorios, atentamos contra la misma dignidad del ser humano. Y esto no solamente preocupa a la persona que resulta afectada por el delito, sino a todo su colectivo, incluso hasta la base más fundamental de nuestra democracia. Entiendo que la organización en la propia Fiscalía es básica para poder combatir estos delitos, ¿no? Exacto, entendemos que hay que prestar un servicio al ciudadano y cuanta mayor especialización tengamos mejor, de manera que todos los asuntos que haya en la provincia de Almería, en este caso los voy a tramitar yo desde un principio, y se trata de ir, pues eso, controlando los asuntos, recurriendo a aquello en lo que no estemos de acuerdo y, en definitiva, tratar de buscar eso, una especialización y dar el mejor servicio posible al ciudadano, porque este es un tema que preocupa mucho. David, según vemos a través de los medios de comunicación, sobre todo a través de la televisión, proliferan y de qué forma esos insultos y se han crecido muchísimo en el tema de las redes sociales, que creo que ahora es prácticamente la base de la mayoría de los delitos, ¿no? Efectivamente, aquí en la provincia de Almería también hemos encontrado casos, de los que luego hablaré, de discriminación en el acceso, por ejemplo, a determinados establecimientos, de ir a entrar personas con discapacidad a un sitio de marcha, a un pub, y no permitirles la entrada por razones discriminatorias, o de negarles una reserva en un hotel. Ha habido aquí una condena también en Almería por ese motivo, a niños con síndrome de Down. Pero el principal caldo de cultivo está en las redes sociales, gente que además se suele amparar bajo el anonimato y que hace expresiones realmente vejatorias y denigrantes para personas con discapacidad, y que tratamos de investigar para llegar hasta la autoría real de esos delitos. Entiendo que no tiene que ser fácil para la Fiscalía distinguir entre lo que es, unos llaman broma, otros llaman libertad de expresión, y lo que es el propio delito, ¿no? Exactamente, es una línea roja que muy difícil de interpretar. Seguramente, si yo ahora pongo un ejemplo en mi exposición y preguntar a la gente del público, no nos pondríamos de acuerdo. ¿Hasta qué punto estamos ante una broma? Cuando se excede, ni todo puede ser libertad de expresión ni todo puede ser delito de odio. Y hay que ver un poco las circunstancias. Intentamos analizar un poco el perfil de la persona que ha hecho ese comentario, ver si ha hecho otros comentarios similares en redes sociales, ver en qué entorno se mueve, porque a lo mejor esa persona va a determinadas gradas de determinados estadios de fútbol, a determinadas manifestaciones, sigue a determinadas personas o interactúa con determinadas personas en redes sociales. A lo mejor la misma frase puede ser una torpeza inocente y ocasional, o puede ser algo habitual en una persona. Eso nos ayuda mucho a interpretar hasta qué punto es una torpeza puntual de una voluntad de denigrar este tipo de colectivos. ¿Son especialmente vulnerables las personas con discapacidad? Por supuesto. Evidentemente hay muchos tipos de discapacidades, no es lo mismo una discapacidad física que una de tipo intelectual, pero sí, evidentemente son personas, un colectivo de los más vulnerables, y por eso el Ministerio Fiscal, tanto en procedimientos civiles como especialmente en el penal, cuando hay un menor o un incapaz, porque los ponemos, digamos, casi a la misma altura en un procedimiento, intervenimos para defender sus derechos. Una última cuestión. ¿Qué papel juegan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en este tipo de delitos? Son fundamentales. En primer lugar, porque son los que se van a encargar de hacer la investigación. Y luego porque normalmente van a ser la primera línea con la que se encuentren los ciudadanos que van a denunciar, y tienen que encontrar personas con sensibilidad, que sepan detectar cuando hay un delito de odio. Hay una expresión que a nosotros nos gusta utilizar mucho, que es que nos tenemos que poner las gafas de ver los delitos de odio, ponernos el papel de la otra persona que tiene una discapacidad, y por lo tanto que haya una especialización también en fuerzas y cuerpos de seguridad es fundamental. ¿Qué te parece que se hayan organizado estas jornadas?
Pues me parece fantástico y ojalá hubiera, pero todos los años, primero para que sepan que existimos una fiscalía especializada, fuerzas y cuerpos de seguridad, que estamos muy preocupados por este problema y luego para dárselo a conocer a la ciudadanía. David Calvo, no sabes cómo te agradecemos estos minutos que nos has dedicado y sobre todo la información que nos has trasladado, que considero de sumo interés para las personas que nos están viendo en este momento. Muy amable, muchas gracias. Gracias, Joaquín. Pues el primero de los ponentes, David Calvo, como decíamos, fiscal, va a impartir la conferencia que lleva por título Delitos de odio y discriminación en el Código Penal. Interesantes jornadas. Se organiza la FAN, la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad. Gracias por atendernos, David. Un placer. Bueno, hay una cita el próximo jueves, día 2, una segunda edición donde se pone de manifiesto que la digitalización y el marketing es una forma, y la verdad muy efectiva y más que demostrada, de transformar la empresa. Hablamos de Almería Digital Day, que es como se llama este encuentro, como decimos, por segundo año. El Teatro Cervantes la acoge el próximo jueves, día 2 de mayo. Jorge Ortega, JOS Marketing Online, es la empresa organizadora junto con el Ayuntamiento de Almería. Sí. Bienvenido, buenas tardes. Gracias. Cuando esto se repite es porque, más o menos, la primera edición pues, tuvo éxito la cosa, ¿no? Fue todo un éxito, sí, no más o menos. Fue no rotundo, más o menos, fue rotundo, todo un éxito. o sea, rotundo. Nadie esperaba que viniera tanta gente y que se lo pasaran tan bien y salieran con expectativas. Hoy, hace una semana, todavía recibía correos. El año pasado estuve, este año fue un aluvión de horas buenas y la gente realmente lo vivió. No sé si porque no había nada parecido antes pero sí, fue un éxito. Congreso interactivo donde se hace partícipe para que se conozcan cara a cara empresarios y emprendedores, ¿no? ¿Sí? De eso se trata, entre otras cosas. Se trata del networking, ¿no? Es difícil, la gente del networking, pues no, oye, preséntate, levántate, bueno, sí, nosotros vamos a hacer algo en esta edición para forzar eso. Algo divertido, algo chulo, que va a hacer que la gente, pues, casi por obligación, va a tener que interactuar unos con otros y, bueno, eso se van a llevar contactos, quién sabe, ¿no? Lo que puede salir, siempre sale algo bueno. Ese concepto de networking que apareció en nuestras vidas hace ya unos años, pero que vino para quedarse, ¿no? Esto de compartir espacios, compartir ideas, que es de lo que se trata. No sé si en este tipo de citas alguien se guarda ases en la manga o lo pone todo encima de la mesa. Normalmente te guardas ases, ¿no? Porque no sabes quién tienes delante, claro. ¿No? Entonces se nota quién viene y lo desparrama como un torbellino y lo suelta todo, y quién es muy comedido, ¿no? Siempre sacas cosas buenas, ¿no? Tanto de un perfil o de otro. Al final, si hay relación con el tiempo, pues bueno, sale lo verdadero de cada uno y se establecen esas conexiones. He visto algunas imágenes que le pedí a Jorge que nos trajese, en fin, por recordar un poco lo que debe ser la primera edición, el año pasado, de esta Almería Digital Day. Esto enfocado para profesionales, como estamos contando, evidentemente, ¿no? Pues no tanto, no tanto, porque piensa que emprendedores hay muchísimos. Pequeños negocios, ¿también? Sí, también. Pero ¿cuánta gente hay? Y gente con buenas ideas, bueno, ¿para qué te cuento? El valor de una buena idea, ¿no? Podríamos estar horas hablando, ¿no? Pero sí, que va muchísima gente que no tiene empresa, que está pensando que tal vez emprender algo, una idea, quiero emprenderla, ¿cómo lo hago? Y lo necesitan la digitalización y el marketing digital. Claro. Mire, tenemos en acción una de las conferencias, uno de los ponentes, ahí estás tú. Bueno. Sí. ¿Viene gente de fuera? ¿Hay invitados, expertos? Sí, los de fuera, son de España, de aquí de Almería también hay uno, experto en posicionamiento, que ha estado muchos años trabajando fuera y ha vuelto. Barcelona, Madrid, Valencia, donde esté, da igual un poco esto, ¿no? En cuanto a los expertos y a los participantes, a los asistentes, a ver si no me puedo acordar de todos, pero las limítrofes todas, pero Madrid, Valencia, Sevilla, Ciudad Real, Toledo y unas cuantas más. Y por streaming, este año, el año pasado vendimos en Miami y, curioso, en Israel. Este año Venezuela, Colombia, Guatemala, Ecuador, no sé, y hay otros 2 países más que ahora mismo no recuerdo, ¿no? O sea, que es algo... es internacional, ¿no? Estoy echando un vistazo a estas imágenes, a estas personas que están apareciendo en escena. Estuvieron, como digo, el pasado año en esta primera edición de la Almería Digital Day. Gente muy joven, es una generación, muy preparada, con mucho talento, sí. Donde estos dos conceptos de digitalización
y el tema del marketing lo tienen más que asumido. Te digo esto porque no, hasta qué punto hay empresas, bueno, a caballo entre dos generaciones, que a veces les cuesta trabajo dar el paso, ¿no? ¿Cómo se les puede explicar, convencer de alguna forma que hay que hacerlo, esto sí o sí, ¿no?, de cara a un futuro? Mira, este año vamos a explicar con caso real, yo concretamente un caso real de un perfil del que estás hablando, cómo se ha digitalizado y el cambio que ha supuesto, ¿no?, para él, ¿no?, para su pequeña empresa y lo que tiene ahora, ¿no? Sobre todo ha ganado tiempo y vistas a la jubilación. El problema está en el pensamiento digital, ¿no? Hay cierto rango de edad que asimila muy bien la capacidad del pensamiento digital, que es imaginar de otra forma, plantearse otros problemas que todavía no existen. Bueno, cierto perfil de edad es muy difícil. A estos los podemos llevar a la digitalización baja, ¿no?, al marketing digital, a que sus negocios los mejoren con la digitalización, sin tener que hacerlo todo, sin tener que inventar nada, ni ser un gran proyecto, ¿no? Lo que hacen es alargar la vida, ¿no? Incluso pueden tener hijos que vayan detrás, claro, y cojan el testigo. Eso es una inversión, evidentemente. Me gustaría que, sobre todo por la gente que está en casa, ¿qué es realmente, cuando hablamos de digitalizar una empresa, cuando hablamos del sector empresarial, qué es realmente, de qué estamos hablando? A lo grande es llevar todos los procesos que hay en una empresa, analógicos o en papel, al mundo digital. Todo tiene que ser digital. Nos olvidamos del papel, pero siempre hay personas al final detrás, ¿no? Vamos de archivos, etcétera, Sí, etcétera. Todo lo que estaba en cajones, con papel, tal, fuera. Antes abría el cajón, el de la tiendecita de abajo, y tenía un cajón de monedas, ¿no? Claro. Eso va a dejar de existir. Me cuesta mucho llevar dinero en efectivo, si hago así con el móvil y pago, ¿no? Eso sería un proceso. Y luego está en aprovechar lo que la tecnología nos ofrece para llevar a cabo esas ideas locas que hoy pueden parecer que no tienen cabida, o cómo voy a desarrollar eso. Si investigas bien, seguro que hay una forma de conseguirlo. ¿Y qué coste aproximado puede tener esto para una pyme, para una pequeña, mediana empresa? No hay un coste definido, es porcentual. ¿Tú cuánto quieres dedicar? Un 10%, se hacen acciones para un 10% y tu crecimiento será en función de ese 10%. Yo siempre digo, dedica un 10% o un 15%. No pienses en números, si ganas mucho o si tienes mucha facturación como si tienes poca. No puedo decirte 1.000 o 2.000 porque da igual, te puedo hablar de 250.000 euros invertidos en un año que se han convertido en 600.000, o te puedo hablar de 50 euros al mes, los más pequeñitos, claro, que tienen que parar campañas porque no pueden asumir más clientes, ¿no? En verano porque se quieren ir de vacaciones, y son gastos que te lo gastas en cualquier otra cosa, sin pensarlo. Esto hay que verlo como una inversión empresarial, sin lugar a dudas, ¿no? El concepto marketing, sinónimo de publicidad, podríamos decirlo así, otro concepto que hay que tenerlo bien claro. Si no estás, no existes, ¿no? Sí. Así de claro. Eso ha sido así siempre, ¿no? Pero, sí, en fin, también el paso, ¿no? No es lo mismo hacer una cuña de radio en un faldón en prensa, una portada de un periódico, que es lo que ha ocurrido hasta ahora, a situarte en ese gran escaparate que es Internet y las redes sociales, ¿no? Lo que mejor, o lo que vale la pena, por lo que vale la pena, es porque estoy saliendo al mercado igual que el grande, si soy pequeño. Y si soy el grande, me internacionalizo con una facilidad increíble. Estamos todos compitiendo ahí, ¿no? No existes. No es que no solo no existas, que además puedo competir contigo y con el otro, ¿no? Claro. Y al final, hoy en día el comprador se ha convertido en un experto. No voy a contarte una película y no, él es un experto en comprar, un especialista comprador. Entonces, me va a comprar a mí porque le caigo bien, o por cierto detalle que hay un feeling o una vinculación conmigo, ¿no? Como vendedor y él como comprador, ¿no? Y bueno, las marcas grandes siguen siendo las grandes, pero las pequeñas tienen su hueco. Sí, pero es un escaparate donde tienen cabida las marcas grandes y también las pequeñas. Si de alguna forma se ha democratizado, digámoslo así, el espectro publicitario, ¿no? Sí, de todos. Es importante estar en la primera página de todos los sitios. Hombre, esto está claro. Entonces, si es un periódico, la portada hace, ¿no? Bueno, pues en Google también hace, ¿no? Y en Facebook pues todo esto hace, ¿no? Pagar un anuncio en la portada de un periódico, hay que pagarlo, en fin, claro, lo que tú dices. Y estar en la primera de Google tiene portadas, páginas interiores, por decirlo de una forma, o un símil con una prensa. Mira, se dice que si estás en la segunda no existes. Entonces, la guerra de la primera es fuerte. Sí. Y además te digo, de estar en los 5 primeros puestos al final de la primera página,
puedes encontrar un 30 o un 40% de diferencia en facturación, en clics, hay que estar en la primera y, ojo, no por términos o por palabras genéricas, sino por lo que está buscando tu cliente. ¿Y qué es lo que busca tu cliente? No busca un producto. Al cliente hay que enseñarle los servicios de forma... lo bueno que va a ser él cuando use mi producto, dicho así claramente, ¿eh? Porque entonces ya son sensaciones, sentimientos que entran en juego y me escoge a mí por eso, al pequeñito o al mediano, ¿no? Claro. Bueno, 400 congresistas aproximadamente, ese congreso interactivo, como decimos, donde empresarios y emprendedores se van a dar la mano, y nunca mejor dicho, porque hay una actividad, la verdad que muy novedosa, muy chula, que no podemos contar. Eso me decía Jorge, te lo cuento a ti, pero ahí queda la cosa. Tiene que ver con colores y con pulseras y con cosas, ¿no? Bueno, y ya me callo, no digo más. Bueno, el jueves día 2, en jornada prácticamente todo el día, de por la mañana hasta las 8 de la tarde aproximadamente en el Teatro Cervantes. Que vaya bien, Jorge, gracias por la visita. Muy bien, gracias a vosotros. Hasta la próxima. La Feria del Libro sigue adelante hasta el próximo domingo 5 de mayo. Juan Domínguez, también visitamos hoy la feria y conocemos algunos autores, entre ellos y ellas, por ejemplo, aparece una joven poeta, aunque nació en Madrid, pero su vinculación con Almería, sobre todo por parte de madre. Es hija de Ana Santos, editorial El Gaviero, que dejó una huella muy profunda en la cultura almeriense. De hecho, durante algún que otro año fue la organizadora de la Feria del Libro almeriense, ¿no? Siempre en el recuerdo, cómo no. Se llama Luna Miguel e imparte un taller y también presenta libro. Algo parecido a lo que ayer sucedía, Juan, con Clara Peñalver. Bienvenido, de nuevo contigo. Adelante. Sí, Joaquín, efectivamente, otra de las actividades que están programadas para la tarde de hoy, en doble versión, las ocupa la persona a la que voy a saludar a continuación, porque en primer lugar va a impartir un taller de poesía y seguidamente va a presentar el libro, pero que de momento mantengo aquí en secreto hasta que hablemos de ello. Luna Miguel, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Muy bien, muy contenta de estar en Almería. Mira, la memoria me traiciona algunas veces, pero digo yo, esta cara me suena. Y ahora hemos empezado efectivamente a recordar que fue en una entrevista que hacíamos en la Puerta de Pulchena, que dábamos una tarde, pero yo me creí que fue hace 2 o 3 años y me comenta que fue en el año 2013. Hace ya mucho, sí. Santo cielo de Dios, 6 años han pasado. Sí. Y yo te veo igual. Y yo a ti, muchas gracias. ¿De qué hablábamos entonces? Pues hablábamos de poesía, me parece, de una actividad que iba a hacer en la biblioteca. Ah, sí. Hablando de poesía, esta tarde también vas a dar un taller de poesía en el que entiendo que lo vas a llevar más o menos por cómo se inicia uno en el mundo de la poesía. Exacto, ¿no? va a ser algo más o menos privado, pequeñito. Pedí que no se inscribiera tampoco mucha gente para poder trabajar en un grupito pequeño. Va a ser un taller express donde voy a utilizar el humor, voy a intentar utilizar memes y cosas que hay por internet y virales que hay por internet para explicar que la poesía también está... que la poesía también está allí y que desde ahí se puede empezar a escribir, incluso desde el humor y desde el día a día. Por la experiencia que tienes de ediciones anteriores, no hablo de aquí, sino en otros espacios, normalmente gente de qué a qué edad suele asistir. Gente joven y sobre todo mujeres. Una última pregunta antes de hablar del libro. Ahora que hablas de eso, hay poetas que están escribiendo lo que llaman poesía para gente muy joven. Sí. ¿Qué te parece eso? Bueno, me parece que es un buen acercamiento, es una buena manera de enganchar. Lo llaman poesía de acercamiento. Sí, y poesía urbana también, me parece. Bueno, yo creo que es una buena manera de que la gente muy jovencita llegue a un género que normalmente pues era más difícil, ¿no? Los jóvenes leen cómic o leían más cómic o novelas de fantasía y demás. Y yo creo que gracias a algunos poetas que también están en esta feria presentes, el público muy jovencito por fin lee poesía. Hablando de poesía, entiendo que le has pegado o le has dado un giro a tu vida, profesionalmente hablando, de 180 grados, porque de la poesía te has ido a la que es, y ahora sí la paso a mostrar a nuestros espectadores, tu primera novela que lleva por título, ya lo vemos, El funeral de Lolita, ¿no? Bueno, yo no diría que es tanto un giro tan grande, porque la verdad es que yo había escrito cuento antes y me sentí cómoda escribiendo esta novela, que por otro lado está llena de poesía, ¿no? Mucha gente me ha dicho que se nota que la ha escrito una poeta. Una vez que está ya, como decíamos, la comida finalizada, ¿qué sabor te ha dejado?
Bueno, creo que es una alegría poder haber contado una historia que llevaba mucho tiempo rondando por mi cabeza. Recuerdo que yo leí Lolita por primera vez aquí en Almería, siendo estudiante del Alborán. y bueno, es un placer, ¿no? También poder soltar algo que sabes que llevaba ocurriendo, unos personajes que a lo mejor no tenían nombre, no estaban perfilados, pero sabías que ya existían en tu cabeza, ¿no? Y eso es quitarse un peso de encima, casi. Luna, esta pregunta ya va un poquito más en serio. ¿Qué significa para ti, y yo sé por dónde va la pregunta, qué significa para ti la Feria del Libro de Almería? Bueno, ¿Y sabes por dónde voy? Exacto, sí. Es que yo cada vez que vengo a la feria no puedo quitármelo, me acuerdo de tu madre. Exacto. Bueno, para mí reconozco que viniendo unos días antes de venir, yo vivo en Barcelona, unos días antes de venir a Almería estaba muy nerviosa porque sabía que me iba a emocionar al llegar aquí. Por cierto, que cómo pasa el tiempo, que si hablábamos de la entrevista de 2013, tu madre, si la memoria no me traiciona, creo que fallecía 2014, y han pasado 5 años, madre mía. Exacto, sí, es... Ahí están. Es que la veo, cierro el ojo y como si la estuviese viendo ahora cuando organizaba ella la Feria del Libro, que por aquello entonces no era aquí, sino era en la Rambla de Almería. Bueno, si ahora estuviera ella organizándola, yo creo que la gente estaría bailando y estarían pasando cosas raras por todas partes. Bueno, pues doble, ¿qué puede tardar el taller aproximadamente? Vamos a intentar que sean unos 40 minutos Eso había divertidos. calculado yo unos 3/4 de hora. Y la presentación creo que a las 8, ¿no? Exacto, sí. Luna, que espero que la próxima vez que pueda hablar contigo no tengan que pasar otros 6 años, porque a lo mejor ya no estoy aquí. No, hombre, no. Muchísimas gracias. Un besazo. Joaquín, Luna, Miguel, que ya se prepara. Mira, ya están allí. Alejandro, a ver si podemos, las imágenes, ya tenemos las personas sentadas que van a asistir precisamente. Nos acercamos un poquito para acá, las personas que van a asistir al taller de poesía y posteriormente, como decía, a las 8 de la tarde, la presentación de este libro que lleva por título El funeral de Lolita. La Lolita de Nabokov. Bueno, gracias, Luna, por atendernos. Bienvenida a una tierra donde se te quiere mucho, al igual que a tu madre, a Ana Santos, editorial El Gaviero, siempre en el recuerdo, por supuesto. Si es cierto lo que dices, si fuese tu madre la organizadora, algo estaría sucediendo seguro. No sabemos qué, pero algo seguro. Hacemos una primera pausa, no te vayas muy lejos, Juan, porque creo que tenemos que hablar con un par de autores más. Uno de ellos presenta el libro en la Feria del Libro, otro presenta un libro fotográfico, no en la Feria del Libro, pero nos va a atender en la Feria del Libro. Eso sí podemos hablar con los dos durante la tarde. Unos minutos de publicidad y enseguida estamos de vuelta. Hasta ahora.